Liderazgo Comercial, episodio 1289. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar donde reciba ideas, consejos, estímulos, recomendaciones sobre cómo conseguir mejores resultados sin tener que incrementar el esfuerzo que uno realiza. Para ello es muy importante lo que muchas veces me habrás oído, las famosas 6 P's. Parar, pensar, planificar, priorizar, programar y producir. Es decir, sacar un tiempo de calidad en el que tú puedas pensar qué puedes hacer diferente. Y de todo eso que surja, priorizar, que es lo más importante, para ver en qué orden lo vas a realizar, es de ahí a programar, meter en tu agenda para que lo acabes produciendo, lo acabes realizando, porque lo que no está en la agenda ya te aseguro que no lo vas a hacer, lo que no significa que todo lo que esté lo hagas, pero lo que no esté, seguro que no. Hoy es el jueves 28 de diciembre de 2023 y los jueves es el día del liderazgo. Y hoy, como estamos a final de año, pues me apetece hacer una pequeña reflexión, como hago otras veces sobre el liderazgo. Me apetece hacer una reflexión sobre lo que nos está sucediendo con la salida de los boomers del mercado laboral. En España, al menos, sospecho que en LATAM puede ser parecido. La entrada de los millennials, la entrada de las tecnologías y lo que nos puede llevar a pensar para el año 2024 en qué podemos enfocarnos, en qué nos podemos centrar, hacia dónde tenemos que orientarnos aquellos que estamos al frente de equipos de trabajo. Algo realmente importante porque los tiempos cambian, los tiempos evolucionan, los tiempos se modifican y tenemos que hacer cosas distintas. Entonces, claro, el liderazgo, la historia del liderazgo siempre se ha basado mucho en la figura de la persona, ¿no? En la figura en su momento del rey, del jefe de la tribu, era el que lideraba siempre con el bastón de mando y porque o era el más fuerte o tenía a los más fuertes a su alrededor. Y dejaban de ser líderes cuando venía otro más fuerte y se convertía en el nuevo jefe y solía acabar mal el que estaba o sencillamente fallecía por las circunstancias que fueran pocas veces en la cama, a no ser que fuera envenenado, que ahí sí podía fallecer en la cama. Entonces, ese era el liderazgo que existía. Entonces, dentro de las teorías clásicas del liderazgo, o la clásica del liderazgo, era la teoría de rasgos. ¿Qué es la teoría de rasgos? Bueno, pues la teoría de rasgos se basa en las características personales que diferencian a los líderes de los no líderes, los que tenían esa capacidad de exigencia, esa capacidad de mando, esa capacidad de imponerse, esa capacidad de dominancia sobre el resto, eran los líderes. Los que no la tenían no se convertían en líderes, que esta es la teoría clásica del rasgo. Luego, esto fue evolucionando, sobre todo la Edad Media avanzada, y empezamos a hablar ya de la teoría conductual, que no nos estamos refiriendo al conductismo de Skinner ya del siglo XX, sino muy anterior, ¿no? Esta teoría conductual se centraba más en los comportamientos y acciones de los líderes más que en sus rasgos innatos. Aquí ya entendían que podía haber una evolución, que podía haber una transformación, que podía haber un desarrollo de las personas, porque ya se empiezan a detallar, sobre todo en el Renacimiento, cómo personas que no tenían estos rasgos de liderazgo innatos acaban estando al frente de organizaciones importantes o al frente incluso de ejércitos o al frente de negocios. Es la época en la que comienza la burguesía. Entonces, ahí empezamos ya a hablar de las teorías conductuales. Es decir, por un lado está la teoría de rasgos que dependen fundamentalmente de la personalidad que tiene la persona y por el otro lado las teorías conductuales de la conducta, que esta conducta es modelable, es actualizable y podemos comportarnos de una manera determinada. Estas eran las teorías clásicas del liderazgo, ¿no? Ya en el siglo XX, avanzado el siglo XX, entramos con la parte del liderazgo situacional de Hersey y Blanchard, que ya he hablado aquí en bastantes ocasiones y que no voy a entrar, ¿no? Que significa, oye, adaptarnos a la situación en la que nos encontramos. Y la primera adaptación que tenemos que hacer es a la persona, a las personas a las que estamos liderando. Y luego algo más adelante entran las teorías de liderazgo transformacional, que tienen mucho que ver con hacer crecer a otras personas, y también la teoría del liderazgo transaccional, es decir, de la transacción, de aprender a
comportarme, de aprender a realizar transacciones uno a uno en función de lo que esté haciendo la otra persona. No lo que es, no lo que se comporta habitualmente, sino de lo que es en cada momento. Aquí tenemos, bueno, pues toda la parte de la teoría del DISC, que es un poco anterior, y toda la parte de la teoría pura de análisis transaccional, ¿no? Que es lo que, bueno, en función de cómo se está comportando, el análisis transaccional habla de comportamiento adulto, de comportamiento infantil y de comportamiento maduro, bueno, en función del padre, el niño y el adulto. En función de cómo te estás comportando, tienes que modificar tu comportamiento para esa transacción que está teniendo lugar en ese momento. Y claro, las personas pasamos por los estadios, y casi en una conversación podemos pasar por el estadio de niño, por el estado de adulto, ¿no? Y por todos los estados en los que estamos, los tres estados que contempla esta teoría, ¿no? Del padre. Y también tenemos que ver el liderazgo en las diferentes culturas. No en todas las culturas se lidera igual. Tenemos que adaptarnos a lo que estemos, pero en la que estemos nosotros, en la que estamos manejando, en la que nos movamos, pues así es como tenemos que hacerlo. Ahora, en el momento que nos cambian o nos ponen personas con una cultura diferente, tenemos que adaptarnos a ese nuevo aspecto. También es muy importante toda la parte del liderazgo femenino, porque el liderazgo femenino en la historia, desgraciadamente, ha estado muy oculto y ha estado, minimizado al máximo. En cambio, hoy tenemos unos nuevos roles y unos nuevos desafíos únicos para el liderazgo femenino, con todo lo que ellas nos pueden aportar en la organización, en las sociedades, en las empresas, habitualmente en un contexto históricamente dominado por hombres, dominado por la fuerza bruta, dominado por la imposición, dominado por la dominancia, frente a las mujeres, que en general tienen un aspecto emocional mucho más desarrollado, una inteligencia emocional, una inteligencia de conducta, una inteligencia de colaboración más que de competición, bastante más desarrollada que el hombre. Por supuesto, tenemos toda la importancia de la innovación en el liderazgo, de la ética en el liderazgo, de la tecnología y todos los desafíos a los que nos encontramos. ¿Con qué desafíos nos estamos encontrando ahora? Y eso es lo que tenemos que pensar para este año 2024, ¿no? En la actualidad nos estamos enfrentando a un cambio de paradigma en todo, pero sobre todo también en el liderazgo. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más influencia de la generación millennial, con la progresiva jubilación de los boomers, de los nacidos en los 60, y la incorporación a puestos de responsabilidad de los millennials. Y también, por supuesto, cómo vamos a integrar todas las tecnologías, como por ejemplo ChatGPT, que están surgiendo. Entonces, los millennials están ascendiendo en las organizaciones, están copando los puestos de decisión. Los millennials son aquellos, podemos definir como los nacidos entre el año 81 y el año 96, y están redefiniendo el mundo laboral, ¿no? Porque tienen unos valores diferentes y unas expectativas distintas, que ha evolucionado. Esta generación valora la flexibilidad, valora la colaboración, el equilibrio saludable entre la vida personal y laboral, que quizá los boomers, yo soy un boomer, yo soy nacido en los 60, no valorábamos tanto. Para nosotros era muy importante el ámbito profesional y quizá al menos el ámbito personal lo sacrificamos, cosa que no están dispuestos a hacer nuestros hijos. Entonces, claro, para atraer y retener talento millennial, tenemos que adoptar un enfoque mucho más inclusivo y mucho más flexible. Claro, hay que ofrecer horarios de trabajo adaptables, oportunidades de teletrabajo, políticas de bienestar. Además, una cosa importantísima para los millennials es que buscan propósito y desarrollo personal en el trabajo. O sea, ya no les vale el orden al mando, ya no les vale el voy a estar en esta empresa toda la vida, sino el para qué. Ya no vale voy a vivir para trabajar. A ellos les tienes que dotar de un propósito, les tienes que dotar de un para qué, les tienes que explicar por qué tienen que realizar las cosas, con lo cual los líderes debemos fomentar un ambiente donde se sientan valorados, donde se sientan parte de algo más grande. No vale que se sientan parte de nada, ¿no? Que es lo que muchas veces sucedía en las empresas antiguamente. Ahora el millennial se tiene que sentir parte de algo. Es esencial, es fundamental, es algo absolutamente necesario. Claro, tenemos que gestionar esta transición generacional de boomers a millennials, porque claro, la generación de los boomers
somos muy diferentes, ¿no? Y tenemos los que estamos al frente, los líderes de los departamentos, de las empresas, que requieren un enfoque que sea capaz de transmitir conocimientos y habilidades de una generación a otra, teniendo en cuenta sus diferencias y es más, y valorando las diferencias. Debemos facilitar esos programas de mentoría donde los boomers experimentados compartan la experiencia con la gente más joven, con la gente que llegue con ganas, con ilusión, con otra fuerza, con otra pasión, con otras ganas y con otros conocimientos a desarrollarse, ¿no? A desarrollarlo. Porque claro, no solamente nos va a ayudar a mantener ese conocimiento institucional, sino también nos va a ayudar al entendimiento intergeneracional y a la colaboración. Las empresas que sean capaces de realizarlo de una manera más efectiva van a tener una ventaja muy, muy, muy importante. Igual que todas aquellas que sean capaces de integrar las tecnologías emergentes, ¿no? Toda la inteligencia artificial, el ChatGPT, que es la más conocida, pero que existen otras muchas de ellas, que está transformando radicalmente el lugar de trabajo y las organizaciones. Recuerdo que Oscar Maciá, el fundador y CEO de Fox Manager, nos contaba en una conferencia recientemente, en un congreso en el que yo estuve, que él está pagando ChatGPT Pro a toda su empresa y está viendo unos cambios espectaculares y como personas con menor conocimiento o menor experiencia están obteniendo unos niveles de desempeño incluso mayor que los más experimentados gracias al uso de estas tecnologías que te permiten automatizar tareas rutinarias, te permiten buscar entrada y salida de datos basados precisamente en un conocimiento que estas personas no tienen, pero que le pueden preguntar y sea su asistente personal, su asistente virtual, el que le está ayudando a obtenerlo. Y los líderes, los que estamos al frente de las organizaciones, tenemos que estar en la vanguardia para adoptar estas tecnologías y aunque no las adoptemos, al menos estar al tanto y ser consciente de lo que sucede para asegurarnos de que nuestro equipo esté dotado con las habilidades necesarias para utilizarlas eficazmente. Por supuesto, es muy importante resguardar toda la preocupación ética, ¿no? y de privacidad asociada con la inteligencia artificial y garantizar que el uso esté alineado con los valores de la compañía. Entonces, ¿cuáles son las habilidades de liderazgo para el futuro? El liderazgo tiene que evolucionar. También los líderes hoy en día necesitan ser ágiles, capaces de adaptarse rápidamente a los cambios y para tener que tomar decisiones basadas en un entorno en constante evolución, en un entorno con incertidumbre, en un entorno en el que no vamos a tener las respuestas para todo. Y es posible que personas de la organización, nuestros colaboradores, sean más capaces de encontrarlas que nosotros mismos. También tenemos que tener la habilidad para liderar equipos remotos y culturalmente diversos porque vamos a tener personas trabajando a posiblemente miles de kilómetros con una cultura distinta, incluso con un idioma nativo diferente al nuestro, que quizá la parte idiomática no sea problemática con las tecnologías que sean capaces de traducir en tiempo real, pero fíjate lo que sucede con el trasfondo cultural, ¿no? Además, estos líderes tienen que ser hábiles en el conocimiento y análisis de datos y van a tener que estar muy cómodos trabajando con inteligencia artificial y con las tecnologías emergentes que vayan surgiendo. Por supuesto, está toda la importancia clave y esencial para los millennials de la sostenibilidad y la responsabilidad social a la que quizá los boomers no estamos tan acostumbrados y tenemos que aceptarla y adaptarnos a ella porque es una realidad, ¿no? Con lo cual, al final, la conclusión de cómo veo el liderazgo para el año 2024 y siguientes, por supuesto, pues tiene que ser un liderazgo de múltiples facetas diferentes. Por un lado, tenemos que integrar a los millennials que cada vez van llegando y van adquiriendo más responsabilidad en nuestras organizaciones con la transición fluida de conocimientos y de las experiencias de los boomers y todo ello integrándolo con las tecnologías avanzadas para que nuestra organización no se quede atrás. Quienes sean capaces de abrazar todos estos cambios y se adapten rápidamente van a hacer que sus empresas, sus departamentos, sus organizaciones estén mucho mejor posicionados para el futuro que nos viene, que va a provocar cambios muy, muy, muy importantes en los próximos años y tenemos que estar en ello. Yo no hace mucho, no recuerdo exactamente con quién hablaba y con quién le comentaba que yo tengo ChatGPT de pago y me dice, ¿estás pagando ChatGPT? ¿Merece la pena?
Y yo le decía, sí, a mí me merece la pena, al menos para saber por dónde van las cosas, al menos para saber por dónde van los tiros. Yo no lo utilizo en exceso, pero sí es importante el saber. Es importante cuando ves una conferencia, cuando escuchas un podcast, cuando ves un vídeo en YouTube y te hablan de ello, o poder entrar y poderlo ver y poder comprobar por ti mismo lo que esto se supone y lo que le vas a poder pedir a la tecnología, lo que le vas a poder pedir a las personas que trabajan contigo que utilicen y saquen de la tecnología. Quizá tú no lo vayas a utilizar, pero sí al menos que existe y la importancia que tiene, porque es que como te quedes tarde, luego, amigo, esa carrera ya no la empatas, ¿eh? Ya es que no coges a los de salida, ya los has perdido. Así que, como resumen, ¿cómo veo yo el liderazgo del año 24? Muchísimo foco en los millennials, importantísimo, y muchísimo foco en la transición entre boomers y millennials y toda la integración de la inteligencia artificial en las empresas para las que trabajamos. Y sobre todo, como estés trabajando en una empresa de servicios. Si trabajas en una empresa de productos que fabrica o distribuye productos, bueno, indudablemente la inteligencia artificial va a tener muchísima importancia en los procesos productivos, en los procesos de distribución, los procesos de logística, en los procesos de almacenaje, pero bueno, va a ser una evolución quizá algo más lenta, pero es que los servicios está ya. En los servicios, si vendes servicios, más vale que integres de verdad la inteligencia artificial en tu organización, porque es que la diferencia que puede crear es abismal. Oye, pues hay mucho más y con esta reflexión que de vez en cuando me gusta hacer sobre aspectos humanos, sobre aspectos tecnológicos, sobre tecnología, me despido de vosotros hasta mañana viernes, en que ya tendremos el último episodio del año y que ya sabéis que los viernes suele ser el día de una cita o frase comentada. Así que sin mucho más, me despido de vosotros hasta mañana viernes, que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. Hasta mañana.